Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 14 de diciembre. Vamos a ver la palabra en Job 34, versículos 1 al 20. El título del devocional de hoy es Prediquemos todo el consejo de Dios con compasión pastoral. Eliú sigue en su discurso en el pasaje de hoy, y vimos en el pasaje de ayer y de anteayer que Eliú se molesta bastante con Job, porque Job llega a decir algunas cosas que a Eliú le parecen blasfemia, que él está atacando a Dios y acusándole a Dios de ser un Dios injusto. Así que Eliú aquí primero repite las cosas que él oyó de Job, y veremos que Eliú, como muchos de nosotros, a veces nosotros metemos palabras en las bocas de las personas, quizá cosas que no dijeron exactamente como nosotros lo percibimos o lo escuchamos. Y aquí Eliú entonces acusa a Job de decir algunas cosas que quizá él no dijo, o malinterpretando tal vez sus intenciones de Job cuando dijo las cosas. Y pues aquí lo vemos muy ansioso para defender a Dios, para justificar a Dios y decirle a Job: Job, tú estás mal. Dios no es un Dios injusto. Dios es justo y Dios es bueno. Pero vemos que con esa pasión que tiene Eliú, también vemos que a veces a él le falta un poco de compasión pastoral hacia Job. Así que vamos a ver la palabra de Dios empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: Además Eliú dijo: Oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Y luego aquí empieza a decir lo que Job dijo anteriormente. Porque Job ha dicho: yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida, sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua, y va en compañía con los que hacen iniquidad, y anda con los hombres malos? Porque ha dicho: de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Okay. Algunas de las cosas que dice aquí Eliú sí fueron dichas por Job. Pero estas últimas palabras en el versículo 9 dice: de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Job nunca dijo esto explícitamente. Lo que él estaba diciendo es que pues él ve a personas malas prosperar y personas buenas y justas que sufren. Entonces él dice: entonces verdaderamente pues ¿valdrá la pena hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios o no? Ahora, él no estaba diciendo así definitivamente: no lo voy a hacer, porque vemos con la vida de Job que él siguió luchando para mantenerse íntegro, justo ante Dios. Pero aquí vemos como Eliú, como muchos de nosotros, malinterpretamos las palabras que dicen otras personas, o las tergiversamos, las cambiamos un poco. Y aquí entonces vemos cómo Eliú empieza a acusar a Job, a confrontar a Job, a corregir a Job con firmeza. Ahora, no estoy diciendo que los cristianos debemos de siempre ser muy suaves y acomodarnos a lo que dicen las personas. No, cuando las personas dicen cosas incorrectas, especialmente acerca de Dios, en amor tenemos que corregirlos. Pero nosotros también hacerlo en amor, con paciencia, asegurándonos que los hemos entendido bien, no interpretando las cosas a nuestra manera, no pensando siempre a lo peor de la otra persona. Tenemos que cerciorarnos primeramente cuál es su postura de ellos, qué es lo que verdaderamente han dicho, lo que ellos piensan, antes de acercarnos a ellos en amor, pero también con firmeza, para corregirles. Y aquí vamos entonces la falta de compasión de Eliú, quizá por el gran deseo que él tenía de defender a Dios, de justificar a Dios. Luego sigue aquí Eliú y dice: por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad, y del Omnipotente la iniquidad. Porque Él pagará al hombre según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo?
Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Ahora, yo creo que es un excelente discurso de parte de Liu y no ha dicho ni una cosa incorrecta, ninguna cosa falsa. Sí, Dios es un Dios de justicia. Él le paga al hombre con su justo merecido. Dios no es un juez corrupto, Dios todo lo sabe y todo lo ve. Y Él en su tiempo perfecto, no siempre inmediatamente, pero en su tiempo hará justicia. Podemos contar con eso, podemos estar seguros de que Dios lo hará. Y también vemos aquí, como dice Eliú, que Dios es soberano y que el hombre depende desesperadamente de Dios. Si Dios en cualquier momento quiere quitarle el aliento al hombre, ahí quedó. Entonces, pues son cosas que son correctas acerca de Dios y de su persona. ¿Por qué le puse de título el pasaje de hoy? Prediquemos todo el consejo de Dios. Porque podemos decir 9 cosas correctas de Dios. Pero si no decimos la 10ª cosa correcta, puede ser que conozcamos a Dios, pero incompletamente. No podemos ver todas las dimensiones o todas las facetas del diamante, de la hermosura y la gloria de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí, como les dije, Eliú está correcto en lo que dice. Dios es un Dios de justicia. Pero le falta algo aquí a Eliú. Dios también es un Dios de misericordia y de gracia. Sí, Dios paga al malo con un castigo justo y merecido, pero también es misericordioso. Y a veces Él no castiga al hombre inmediatamente, dándole la oportunidad de arrepentirse. Dios es un Dios de gracia, que a nosotros nos da a su Hijo amado Cristo Jesús, nos da la salvación, la vida eterna, nos reconcilia con Él cuando menos lo merecíamos. Entonces debemos de asegurarnos de predicar todo el consejo de Dios, no una sola parte o la gran mayoría del consejo de Dios, sino entender a Dios y todas sus dimensiones, todas las caras de Dios. Sigue en el versículo 16. Si pues hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? ¿Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? Cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos, y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso. No es más, todo lo que dice aquí Eliú es cierto. Dios es justo, Dios es poderoso, Él es soberano. Él no tiene que pedirle permiso a nadie, ni rendirle cuentas a nadie. Él no tiene que darle un reporte detallado a alguien de lo que Él hará o lo que Él quiere hacer. No, Dios es Dios y solamente Él tiene todo el poder, la autoridad, el control, la soberanía. Y es cierto lo que Él dice, Dios no respeta más al rico que al pobre. Él no hace acepción de personas, Él no teme al hombre. Él juzga rectamente y justamente, ve las cosas como verdaderamente son. Él no es influido por ninguna fuerza externa fuera de Él y de su soberanía, de su gracia soberana. Dice que en un momento morirán y en medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán y sin mano será quitado el poderoso. Y es cierto. Pero una vez más, aquí Eliú pinta a Dios como un Dios, pues la verdad, severo, frío, un Dios que no siente, un Dios que en cualquier momento puede juzgar al mundo entero, y todo es cierto, pero también se olvida de la ternura y el amor de Dios hacia nosotros. Así que, hermanos, prediquemos todo el consejo de Dios. Hagamos el esfuerzo de presentar el evangelio completo, todos los atributos de Dios. Podemos enfocarnos demasiado en la justicia de Dios o demasiado en la gracia. Si nos enfocamos demasiado en la justicia, llevaremos a las personas al legalismo, demasiado en la gracia, y luego caeremos en el libertinaje. Prediquemos todo el consejo de Dios y hagámoslo con compasión pastoral, con discernimiento, con sabiduría, haciéndolo de una manera sensible y amorosa, entendiendo dónde está cada persona a la cual
le estamos predicando. Tenemos que estar dispuestos a ser humildes y aprender de ellos primero. ¿Dónde está esta persona en su fe? ¿Cómo está su conocimiento de Dios? Hay algunas cosas que quizá le tengo que decir ya luego más tarde cuando él tiene un poco más de entendimiento. O quizá él esté sufriendo en este momento y no puede entender todo inmediatamente. O algunas cosas que por su condición y por sus circunstancias quizá en este momento vaya a rechazar. Es que pidámosle a Dios que nos dé mucha sabiduría y compasión y en amor prediquemos todo el consejo de Dios. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.